medio de pago. DirecTV te cambia la vida. Ya, estamos de vuelta, muchachos. De vuelta, linda. La Mari Godoy, viene también la Carlita Jara, vamos a hablar un ratito con ella, pero estamos ahora en nuestro espacio de economía con Alejandro Ursúa, economista, hablando del alza del UF y qué ha pasado con ese crédito que al principio se veía de una manera, con una proyección, y hoy en día ha cambiado, ha variado y ha variado para mal porque aumenta considerablemente. Dejaste una pregunta, Yuli, ¿se te olvidó? No, sí. ¿Cuál tengo por aquí? Sí. No, lo que preguntaste fue que si alguien tenía tomado ese crédito en UF que hoy día le es más caro, si tiene alguna alternativa de renegociar. Hoy día hay que hacer una cosa, hoy día las tasas están históricamente bajas en Chile, con el fin de reactivar un poco la economía, estamos con una tasa baja, entonces hoy día tenemos dos factores. Uno, tenemos un efecto de plusvalía, los terrenos y las viviendas han seguido subiendo en forma importante en Chile. Por ende, a lo mejor, si algunos suben más que otros, ¿no? Exacto. Más rápido. Pero si yo a lo mejor quiero, me doy cuenta que estoy un poquito ahogado, a lo mejor una buena opción hoy día para ir a renegociar mi deuda. Es decir, ¿sabes qué? En este momento me puedo conseguir a lo mejor una tasa un poquito inferior y, ¿no es cierto?, me van a dar un mayor monto. Por ejemplo, si mi casa antes costaba, no sé, 3.000 UF, a lo mejor al cabo de 2 años está con 3.600. Claro. Me pueden prestar un poco más de dinero, ¿no es cierto?, con lo cual me ordeno y paralelamente, ¿no es cierto?, puedo inclusive también bajar un poco la tasa y me quedo con la tasa con un valor cuota más bajo. Aquí que hablamos de UF, porcentaje, que eso suena realmente muy duro, pero en el bolsillo de un chileno, una chilena que está viendo ahora el programa, el dividendo, estos 3 años de diferencia que estamos hablando, se nota harto. Lógico. Alguien que paga 180 lucas o 100 lucas de dividendo, le cambia harto el panorama del bolsillo. Oye, por lo que ha subido. Estimamos que un 25% de nuestro ingreso lo que estimamos. Oye, Alejandro, ¿qué situación estará viviendo Pedro de Iquique? Quería hacerte una pregunta seguramente relacionado también con lo que le pasa en su bolsillo y esta alza del UF. Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Le escucha, Pedro. Alejandro está ahí. Listo para responder. La verdad que efectivamente el caso me subió mucho el dividendo y la consulta tiene relación porque se dice que cuando uno vende los primeros años le cobran todo el dividendo, mucho impuestos o intereses. Me subió mucho el dividendo y quisiera vender por lo mismo, porque me subió el dividendo y el tema de la consulta es ¿qué tanto se cobran los intereses de todo el crédito al vender? Pedro, la primera pregunta, que te quiero hacer una contrapregunta. ¿Cuánto más o menos tu monto y cuánto llevas pagando? ¿Cuánto vale hoy día tu propiedad? El año pasado eran 350 aprox. Esa es tu cuota, pero ¿cuánto costaba cuánto vale tu propiedad aproximadamente? ¿Y hace cuántos años la vienes pagando? 2 años y medio. ¿Ya? ¿Cuánto vale tu propiedad hoy día? 70 millones. Perfecto, estamos hablando aproximadamente de 2.200 UF, 2.300 UF. A ver, la recomendación ahí a Pedro es que tiene dos opciones. Una es, ¿no es cierto?, ir a renegociar, como hablábamos con Julián, tenemos que tener un efecto de plusvalía, a lo cual le permite a lo mejor alargar nuevamente el periodo de pago de hipoteca en 20 años nuevamente y bajar su cuota, porque estaríamos conteniendo un efecto de mayor valor de la propiedad y por otro lado bajas de tasa. Y respondiendo un poquitito a la pregunta, lo que yo les decía, en este caso tenemos una escala de tasa que es francesa, o sea, partimos pagando mucho interés y después vamos amortizando poco capital. Lo que le va a pasar a la gente es decir, oye, pero yo llevo pagando de pronto 4 o 5 años y resulta que mi deuda sigue más o menos igual. Claro, porque hemos pagado principalmente amortizado interés y no deuda. Lo que sí, frente a la pregunta de Pedro, si él quiere vender, el banco no le va a cobrar todo el interés que está pendiente, sino decir, perfecto, vamos a liquidar tu deuda, vamos a decir, perfecto, tu casa costaba 2.500 UF, tú la vendiste en 2.000, perfecto. A mí me queda un saldo insoluto de 1.960, yo me quedo con lo que me corresponde a mí del dinero prestado y el resto se devuelve al comprador. ¿A qué le conviene? O sea, ¿hasta qué años de pago? Gracias, Pedro. ¿Hasta qué años de pago te conviene hacer estas operaciones? Porque a lo mejor si ya llevas 8 años pagando, ya empezaste a bajar capital, no te conviene andar renegociando las cosas, porque vas a perder todo lo que avanzaste. En general, ¿cuándo te conviene? Cuando el valor cuota que vas a tener tú va a ser considerablemente inferior y, ¿no es cierto?, y depende también de los horizontes de años, Gonzalo. Si yo tomo un crédito a 30 años o a 20 años va a ser distinto. Se toman a largo plazo, entre 20 y hasta cuando yo estoy sobre 10 años ya hay que evaluar la alternativa, pero si eso significa que, como decía muy bien Julián, me va a ablandar mi condición, ¿no es cierto?, mi condición financiera, el día a día, a lo mejor más vale retroceder un paso, pero ir más tranquilo. Oye, no quiero perder la oportunidad de preguntarte por la eliminación del 5% en salud para las personas mayores de 65 años. Primera pregunta que te hago, ¿qué significa? Y agrego al tiro,
¿no va a bajar los beneficios? Que eso es lo importante, que no vaya a bajar los beneficios para nuestros adultos mayores. A ver, dentro de la propuesta de la presidenta Bachelet que hizo durante su periodo de campaña fue que iba a eliminar este 7% en salud, y lo que hace es que hoy día efectivamente hemos bajado de 7 a 5%, y en esta baja lo que hemos logrado conseguir es que la gente paulatinamente, mientras me voy a revisar ahí, hoy día salió promulgado, ¿no es cierto?, que este año va a empezar en rigor, le van a quitar al 80% de la población, o sea, la gente con los 4 quintiles más bajos de ingreso, le van a quitar este 5%, al primer año va a bajar de un 5%, que es lo que la gente paga mensualmente en su ISAPRE o en FONASA, se lo van a bajar un 3%, esa diferencia la paga el Estado. El 3, ya no el 5. Y después del segundo año, ese 5% totalmente lo va a absorber el Estado. ¿Desde cuándo exactamente? Desde este año empieza el 2% y el año siguiente empieza a funcionar es progresivo. Un 3%. ¿Y hay que postular o eso es automático? No, es automático. Es automático. Sí, la gente que como ingreso familiar está inferior a los 611.000 pesos, que son los 4 quintiles más pobres de la población. ¿Qué hago yo un quintil? Muy sencillo. Tomo Chile, lo divido en 5 y distribuyo los ingresos en porcentajes de 20%. Y el 20%, entonces digo, el 80% con menor ingreso, que es menos de 611.000 pesos por grupo familiar aproximadamente, va a tener este beneficio. Eso es. El sueldo promedio en Chile, algo que conversamos ahí recién nosotros en comerciales, ¿de cuánto es? A ver, en Chile es difícil sacar una cifra promedio estándar, la verdad, Karen, tenemos mucha simetría de información para llegar a esto, pero nos damos cuenta que cuando estamos viendo el tema de los quintiles, que hacemos este ejercicio de ir a la población, nos damos cuenta hoy día aproximadamente entre 2.5 y 3 trabajadores de cada 5 ganan el salario mínimo, y que el 20% de la población gana más, como grupo familiar, más de 611.000 pesos. Entonces, ahí es la foto más clara que podemos sacar con respecto a este proceso. ¿Cómo se viene la mano? ¿Cómo se viene la mano? Porque sabe que uno escucha toda esta cifra y que la UEF y el valor del dólar, y el dólar se ha ido subiendo. Ya está llegando cerca de los 700 pesos y uno dice, ¿qué me importa si yo no compro dólares? Pero es que hay muchas cosas que sí compramos todos los días que están sus precios ligados al dólar. Por ejemplo, los combustibles, que han ido subiendo con Metco, Citco, Chupco y lo que sea. Le pasa a Gonzalo que han ido subiendo igual. Lo que hizo el ministro Arenas con gol de media cancha, lo que hizo nosotros cuando entró el sistema de protección al consumidor, que de verdad de protección al consumidor no tiene mucho, nos fijó el valor del dólar, o sea, nos fijó el valor de la benzina cuando estaba a 90 dólares el barril, que era históricamente, cuando uno ve el comportamiento del precio, las etapas más altas de comportamiento de precios cuando llegamos a ese pic de 90 dólares. Y ahí lo fijaron. Entonces después, hoy ya estamos con un barril del BTI en torno a los 50 dólares y seguimos pagando como si costara 90, independiente del factor de dólar. Pero hoy día efectivamente estamos preocupados, la verdad que la economía se ha ralentizado, se ha visto fuertemente afectada porque dañaron las confianzas con tanta reforma en tan poco tiempo. Y la verdad que hoy día tenemos en forma paralela un peso del cobre que ha seguido bajando en forma considerable. Hoy día tenemos muy malas noticias del mercado chino, que es donde principalmente tenemos la dependencia con respecto al valor del cobre, y eso no significa que estamos con un cobre bordeando los 2 dólares 30, casi los 4 que teníamos, ¿no es cierto?, cuando estaba el presidente Piñera hace 4 años atrás, y eso hace que efectivamente tengamos un efecto inflacionario, principalmente una presión alcista del dólar que es bastante compleja también, porque Chile es la octava economía más abierta al mundo, y obviamente al momento de empezar a importar bienes desde afuera, eso viene a ser más caros para nuestro bolsillo. Hoy tenemos tantos temas pendientes aquí con Alejandro Ursúa, nuestro economista, comprometido para volver. Cuando quieran, feliz de venir a ayudar. Feliz que además nos adopte, porque queda el tema del empleo, del desempleo, aprender un poquito más. Somos además un país minero, que uno cree que a veces exportamos tecnología o conocimiento. No, somos un país que depende justamente de nuestro cobre, así que reforma tributaria también, si calzan o no calzan las cifras, si da o no para la gratuidad de educación. Tantos temas. Muchas gracias, Alejandro. Que tengas linda semana. Por tenerte con nosotros. Hoy tenemos contacto con Ricardo Campos, que se encuentra en Temuco, Ricardo, con una noticia que habla de